Te cuento que las campanas simbolizan la alegría del nacimiento del niño Jesús, así como la llegada de la Navidad. Antiguamente se consideraba que eran utilizadas para ahuyentar a los malos espíritus, pero en la actualidad su signo es positivo. Su repicar navideño es solo motivo de alegría. Farmacias Carol presenta Estamos de regreso con ustedes. Qué bueno es acompañarse de personas, unos especialistas que realmente vienen y disponen de su tiempo para venir a orientarnos sobre los diferentes temas que ustedes solicitan. En este caso es el doctor Manuel Rosendo López Tineo, quien es gastroenterólogo y viene a hablarnos de la pancreatitis. Estoy notando por lo que se habla en el ambiente, doctor, que cada día se va acrecentando más la cantidad de personas que están padeciendo de esto, de este mal, de esta enfermedad, y queremos conversar con usted a ver todos los pormenores y de qué forma podemos prevenirla. Bienvenida y gracias por su tiempo, doctor. Gracias a ustedes, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación y estamos aquí para servirle. Gracias, qué doctor. Bueno, esa pancreatitis está como muy activa en los últimos tiempos. ¿A qué se debe, doctor? Bueno, la pancreatitis es la inflamación del páncreas, como todo mundo puede decir. Es cuando se inflama el páncreas, pero el problema es que no siempre es solamente una simple inflamación. A veces cuando se inflama puede acompañarse de una autodestrucción del páncreas, una autodigestión, una autofagia. Se come el mismo páncreas porque tenemos que recordar que el páncreas, aparte de su función que ustedes conocen, que produce insulina y glucagón, que es la parte endocrina que todo el mundo conoce muy bien, tiene una parte exócrina, es dual, tiene dos funciones, que es donde segrega las enzimas pancreáticas, que nos ayudan a destruir la comida. Cuando comemos grasa, cuando comemos carne, alimento, el páncreas segrega una serie de sustancias, de enzimas, nosotros le decimos enzimas, que ayudan a destruir la comida, a la digestión de la comida. En el sentido de la pancreatitis, al activarse esas enzimas, entonces se produce una autodigestión del páncreas, o sea, él mismo se consume y ahí es donde está el problema. Realmente es una enfermedad que yo siempre digo que es grave, aunque sea leve, es grave. Grave por el tiempo de hospitalización, grave porque no tenemos un medicamento que detenga el proceso, sino es un cuidado integral de todo lo que tiene el paciente. Entonces, eso es lo que pasa con la pancreatitis. Es una de esas enfermedades que a los médicos nos causa mucha intriga, es muy llamativa y realmente el páncreas tiene esa característica. Doctor, pero tengo entendido que hay dos tipos. Usted habló de los tipos ahorita, que habló del leve, pero creo que ambos tipos de pancreatitis tienen como cierta agresividad. ¿Qué de cierto es esto? ¿Qué tiene No, esto claro que sí. No, porque no son dos, son realmente 4 tipos. O sea, la clasificación nueva implica 4 tipos de pancreatitis: la leve, la moderada, la severa y la crítica. Bueno, voy a tratar de ser lo más didáctico posible. Cuando tenemos una pancreatitis leve, la mortalidad es muy baja. A pesar de que el paciente puede tener mucho dolor, náuseas, vómitos,
pero cuando hablamos de una pancreatitis grave o severa y crítica, son pancreatitis que realmente ya hay un daño en otros órganos, ¿eh? Ya hay daño en otros órganos, que esa pancreatitis de una forma aguda provoca tanto los pulmones, tanto los riñones. El paciente hace lo que nosotros le decimos secuestro de líquido en tercer espacio, o sea, hay un líquido que se pierde, que el paciente no lo orina, que se queda dentro del organismo, y eso provoca lo que nosotros le decimos edema, ¿verdad? Una extravasación de líquido del espacio intravascular dentro del vaso sanguíneo afuera. Entonces el paciente no lo orina, pero se queda dentro. Pero al cuerpo le hace falta ese líquido. Y esto se produce porque se activan esas enzimas que yo dije ahorita dentro del parénquima pancreático. Hay un gatillo que es el trixinógeno, que es una de las enzimas, que es el buque insignia. La primera es como cuando le damos a dos dominó, que se van cayendo un dominó, otro. Bueno, pues así mismo ocurre. El trixinógeno se activa, que es una enzima que tenemos dentro del páncreas, por varias causas. Entonces, esa activa todas las otras enzimas, la que digiere la grasa, la que digiere la leche, la que digiere la carne, la que digiere el tejido elástico de los vasos sanguíneos. Todos estos tienen su nombre. Entonces, cuando se van activando todas esas enzimas digestivas, el páncreas se inflama, pero también se autocome, se come el mismo, se destruye el páncreas. Y eso trae como consecuencia que también se activan una serie de sustancias que tenemos humorales de la defensa de nosotros, como son las citoquinas, el interferón. Entonces esas enzimas también se disparan y ahí el corazón no late más rápido, ahí los pulmones comenzamos a respirar más rápido porque esas enzimas, esas sustancias que tenemos, que son las citoquinas, el factor de necrosis tumoral alfa, que nos comienza también a dar fiebre rápidamente. O sea, estamos hablando en 12 horas, cuando se comienza un cuadro de pancreatitis, ya ese paciente puede tener fiebre, náusea, vómito. El paciente está ansioso, está nervioso, porque se siente que está malo. Y claro, lo número uno de los síntomas es el dolor que le da el paciente en el abdomen, sobre todo hacia, vamos a decir, la boca al estómago, un poquito hacia el lado izquierdo, nos da ese dolor muy fuerte, y el paciente comienza a vomitar, tiene mucha náusea, vómitos incoercibles, el paciente se deshidrata en cuestiones de horas, puede hacer temperatura, hace fiebre, comienza a tener dificultad para respirar, y ese es un cuadro de pancreatitis clásico. La causa de esto, el 80% de las pancreatitis es por piedra en la vesícula. Esa piedra en la vesícula que salen de la vesícula y toman el colero, que es un tubito que baja de ese saquito, pero se conecta con el páncreas en un extremo ya cuando va a salir ese cálculo, y entonces el paciente puede hacer una pancreatitis en vía de esto. El 80% es producto de esto. Hay un 15% que es producto de la ingesta de alcohol. El paciente que llegan, tienen un fin de semana con una ingesta de alcohol etílico en cantidades navegables, comienza a tomar mucho alcohol y entonces también puede provocar una pancreatitis. Otra de las causas es la hipertrigliceridemia, o sea, cuando tenemos los triglicéridos muy altos, principalmente el 1, el 6, el 5, los triglicéridos. ¿Por qué? Porque los triglicéridos, así como decimos triglicéridos y ácido graso. Y el ácido graso es agresivo para las células del páncreas. Y esto también nos puede provocar una pancreatitis. Hay personas que manejan niveles de triglicéridos en 1000, en 1200, y eso a veces son de tipos familiares, que la familia completa sufre de esto,
y entonces esto también puede provocar una pancreatitis, tomar medicamentos. Ahí hay unos cuantos medicamentos que uno lo dice, ¿cómo? Sí, hay muchos medicamentos, la metronidazol, la furosemida, la tetraciclina, la 5-mecatopurina, hay muchos medicamentos que no pueden provocar la pancreatitis, pero principalmente la piedra en la vesícula, el alcohol y la dislipidemia. O Causas sea de que trauma, ¿sí? ¿Cómo no? si una persona que esté operada de la vesícula tiene menos probabilidades de sufrir Sí, una tiene pancreatitis. menos probabilidades de hacer la pancreatitis. Si no tiene cálculos primarios, le decimos cálculos primarios a unos que se pueden formar dentro del mismo colédoco, del tubito, a veces se quedan residualmente, pero sí, uno del tratamiento precisamente, cuando tenemos pacientes con piedra en la vesícula, yo no espero a que tenga, por lo menos yo de mi escuela, no espero a que tenga síntomas, que me diga el paciente está teniendo dolor cólico. No, si yo encuentro un paciente con cálculos dentro de la vesícula, yo soy de los que lo mando a operar de forma electiva, que él puede decir, bueno, pero yo me voy a operar en enero, cuando pase la Navidad, me programo, voy a donde un cirujano, se organiza y se opera. Ya yo sé que ese paciente no me va a hacer una pancreatitis producto de eso. ¿Eh? Entonces, esa es una de las causas. La ingesta de alcohol, como dije, el paciente Sí. que toma alcohol de forma copiosa puede también hacer pancreatitis. Y aquellas personas, me imagino que serán una bomba de tiempo, aquellas personas que son adictas al alcohol, que beben 24/7 y 365 días, porque realmente no tiene un momento para que ese páncreas pues, como que descanse, doctor. ¿Qué tan Claro, es más frecuente, doctor? frecuente. Fíjate qué pasa con los pacientes alcohólicos. Es más frecuente en ellos la pancreatitis crónica. Tenemos una pancreatitis aguda, ¿eh? Pero también tenemos una pancreatitis crónica que dura mucho tiempo, el paciente haciendo dolor de forma recurrente, o sea que le da, se le quita, pero él se queda en su casa, vuelve y le da, va a la emergencia, lo medican, se va para su casa y durante mucho tiempo, y son casos de pancreatitis que el paciente va haciendo. Ese paciente ahí se puede, por daño dentro del parénquima pancreático, dentro del páncreas, se puede hacer diabético, y cuando duran los años, cuando tiene muchos años, incluso se forman calcificaciones dentro del páncreas. Esto que yo estoy diciendo son, así que hacemos el diagnóstico y diferenciamos cuando es aguda y cuando es crónica. Se puede tornar diabético, puede tener calcificaciones por toda tu inflamación hacia esas cicatrices que se calcifican dentro del páncreas, o sea, así mismo. Y lo otro es lo que le decimos esteatorrea. ¿Qué es lo que es la esteatorrea? Bueno, que yo como y voy al baño y evacuo como si fuera, y veo los espacios que se quedan flotando de grasa en las heces fecales. Cuando yo evacuo, veo esa grasa que se queda flotando en el inodoro. Y eso es lo que le decimos esteatosis. Y el paciente está evacuando y eso ya evacuando con grasa. Y ya nosotros ahí hacemos el diagnóstico de una pancreatitis crónica. Es otra cosa. El paciente alcohólico hace usualmente pancreatitis crónica. Termina así. Si tiene 3 de esas 4 que yo dije, puede tener ese diagnóstico de pancreatitis crónica. Si no, por una ingesta de alcohol abundante, ese paciente puede hacer una pancreatitis aguda, igualmente, y ya episódica, con mucho dolor, náusea, vómito, fiebre, y es realmente un cuadro muy aparatoso. El paciente, de hecho, se torna ansioso, nervioso, pero es producto de que su cuerpo se está deteriorando Del de forma dolor, rápida. Así es. claro. Y es un paciente cuando la hace moredada y crítica o severa y crítica, de ahí en adelante, el paciente va a la unidad de cuidado intensivo. Un paciente que muchas veces, por los síntomas, va a la unidad de cuidado intensivo, algunos lo sacan ya luego, cuando es leve, moredada, pero cuando es severa y crítica, ese paciente va a durar unos días en la unidad de cuidado intensivo, a veces con un alto estadiaje, o sea, de durar 20, un mes en la unidad de cuidado intensivo.
y se va provocando ahí muchas otras enfermedades se van agregando, van haciendo dificultad respiratoria, hacen distrés respiratorio del adulto, porque se consume los factores que nos ayudan con la respiración y trae consigo una serie de situaciones, el calcio, que primero aumenta y después baja, de forma que llama mucho la atención y realmente muchas veces es un cuadro crítico. Me imagino que llevará hasta la muerte la persona, aquellas Sí, personas que ya... sí, se infecta realmente cuando pasa de moderada, según dicen los profesores, moderada, severa, crítica, puede tener un 42% de mortalidad. Y si se infecta, si hay un proceso infeccioso, llámese una neumonía, llámese que el mismo páncreas se infecta, porque primero va a estar estéril, o sea que no va a tener ningún germen ahí provocando un proceso infeccioso, pero cuando ya se infecta, su mortalidad puede andar de un 56% a un 62% de posibilidad de morir. Sí, es así. ¿Hay alguna Eso no manera importa de la edad. prevención? ¿Eh? Prevención, ¿hay alguna forma de prevención de la No pancreatitis? beber alcohol, disminuir la ingesta de alcohol, mantener los niveles de triglicéridos bajos y como dijimos, si el paciente tiene realmente piedra en la vesícula, comenzar a hacer su diligencia, ir al cirujano para tratar de operarse. Yo por lo menos no espero, yo en mi caso no espero que el paciente tenga síntomas para mandarlo a operar. Hay alguna escuela que espera que tenga cólico para mandarlo a cirugía, yo no. Yo lo mando para que vaya donde su cirujano que se sienta cómodo, haga sus evaluaciones cardiovascular, preanestésica, se haga sus pruebas y que de forma electiva, que no es una cirugía de emergencia, se opere. Porque ya cuando comienza a tener dolor de la vesícula, entonces ya hay que operarlo, ya entonces la cosa se pone muy de pronto, a veces se infecta la vesícula y hace colecistitis, colelitiasis, o sea que está infectada y tiene cálculo. Entonces el otro extremo es el tema que nos ocupa hoy, que es otra entidad, vamos a decir otra enfermedad, porque es secundaria a la piedra en la vesícula, pero ya es el páncreas, otro órgano que se inflama y que, como les dije, comienza un proceso de autodestrucción, autodigestión y que uno tiene que detenerlo con el tratamiento. Bien. Bueno, para... Doctor, ¿Sí? hay que ver, hay cosas de la alimentación que hay que variar. Aquellas personas que sufren de pancreatitis, ¿qué eliminar? Bueno, ya cuando el paciente tiene pancreatitis, que ya va a su casa, nosotros tratamos de eliminar lo que son las grasas, los carbohidratos sobre todo, y que no coma de una forma abundante, que no se llene de comida, sino que coma de forma moderada, que llegue a un punto de satisfacción y ya, que no tenga esa llenuda, porque el paciente se va a sentir mal, porque ya no va a tener un buen metabolismo, una buena digestión, le quitamos las grasas, que se coma su carnita sancochadita, la plancha al horno, en pocas cantidades, los carbohidratos, siempre nosotros tenemos que puntualizar eso. Que cene temprano, que no cene tarde de la noche, pero eso conlleva un tratamiento también, a veces de enzima digestiva, que ayuden al paciente a hacer la digestión, porque ya no va a hacer una digestión completa. Siempre protegemos al paciente con los inhibidores de bomba de protones, el exomeprazol, el pantoprazol, los dexlansoprazol, o sea, siempre lo protegemos con un antiácido, esas cosas, las enzimas digestivas, para quitarle el dolor, el propinoxato, y mantenemos al paciente en esa situación ya cuando se va de alta a su casa, como la pregunta que usted me hace. Sí, doctor, ¿dónde podemos ubicarlo para hacer nuestra cita y evaluarnos ahora para saber cómo anda
ese órgano del cuerpo. Si Sí, nos gusta sí, claro. el Ustedes alcohol. saben que estoy ahí en Vista del Jardín el 27 de febrero. Voy en las tardes y en la mañana voy al Centro de Neurociencia y Especialidades, aquí en la calle Federico Enrique y Carvajal, en Gascue. Doctor Manuel Rosendo López Tineo, quien es gastroenterólogo. Gracias, doctor, por su tiempo, por sus orientaciones. Tenemos muchos temas de gastroenterología, así que imagínese usted, si vamos a vernos la cara mucho, de verdad que agradecemos su Estamos para servirle participación. y ya ustedes Gracias, saben doctor. que pueden contar conmigo. Gracias, Gracias, bendiciones, doctor. doctor. Gracias. Señor Ok. director, vamos a la pausa. La verdad que todo eso... Farmacias Carol presentó.